Does anyone have any questions? Muchísimas gracias a los tres ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Un comentario. Do you want to come here? ¿Quieres venir? ¿Sí? ¿Quieres acercarte? Sí, para el micrófono. Bueno, that's fine. Thanks for inviting me to the conference. Pues muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia. Solo quería comentar sobre algo que es muy importante para mí como mexicana. Solo quería decir que es muy importante comprender el hecho de que hay como 10 o 11 mujeres en México, pero hay que entender que el feminicidio no tiene tanto que ver con la guerra contra las drogas. Empezó mucho antes de eso. Y creo que hay mucho cada vez que las personas, aquí no estoy juzgando a nadie, ¿no? Porque también sé que hay, o sea, la forma que se ven las noticias y la información que sale de México es diferente, pero no todo tiene que ver con la guerra contra las drogas o con el narcotráfico y hay muchos malentendidos en ese sentido. Ya voy a terminar, pero quería decir que los feminicidios comenzaron a finales de los años 90 y tenían mucho más que ver con el machismo extremo, también religión, clasismo y racismo. Generalmente las mujeres asesinadas suelen ser afrodescendientes, afromexicanos, indígenas, pobres y generalmente comenzaron porque las personas estaban trabajando en condiciones muy adversas, así que tiene mucho que ver con clase, explotación de mujeres. Así que es muy importante entender que esto no tiene que ver solamente con la guerra contra las drogas, es mucho más profundo, un tema mucho más arraigado. Te llevo el micrófono. Solo quisiera agradecerte por tu comentario. Solo quisiera contestar explicando en caso de que no fui clara que el movimiento Bordando por la Paz no solamente tiene que ver con feminicidios. Bordando por la Paz, este movimiento tiene que ver con documentar todas las personas asesinadas. Así que algunos de los grupos documentan puntualmente los feminicidios y a menudo lo hacen. Bueno, y otros grupos documentan a los desaparecidos. Algunos grupos son manejados por familias de los desaparecidos. El grupo con el cual yo trabajo, Tania Andrade Oleo, que tiene aquí algunos de sus libretos. Si alguien tiene interés en alguno de los libretos, ella comenzó en México con un grupo de Bordando por la Paz que se enfoca no solamente en los feminicidios, sino también en todas las víctimas de la guerra contra las drogas. Solo quería aclarar ese punto. ¿Alguna pregunta? No, solo quería hacer un comentario de una experiencia. Uno de los asesinatos más recordados en la dictadura de Pinochet fue la muerte de Rodrigo Rojas de Negri. Él fue quemado, vivo, y obviamente murió. Él fue quemado con una persona que sobrevivió, con una mujer que sí sobrevivió, que era Carmen Gloria Quintana. Y me resuena esta idea, aludiendo a lo que señalaba Lorna y a lo que también decía nuestro compañero de Chipre y también Emma, cuando se conmemoraron los 30 años de la muerte de Rodrigo Rojas, nosotros como colectivo Memorarte le entregamos a su madre una arpillera. Entonces yo nunca me voy a olvidar de eso, porque además fue como la primera arpillera que entregamos como a alguien con un dolor reconocido a nivel nacional.
Entonces yo me acuerdo que yo le dije que ojalá en realidad uno no entregara una arpillera y que uno entregara justicia. Y ella dijo, esa es una manera también de entregar justicia. Y que tienen que ver con las esferas de reconocimiento. Hay un autor que se llama Axel Honneth que habla sobre las esferas de reconocimiento y que son estos pequeños actos que pareciera ser que la justicia siempre corre por un riel que es de los tribunales, ¿verdad? De las sanciones, de las penas, y sabemos que muchas veces eso no funciona. Pero sí sabemos que acurrucar al que ha sufrido a través de un acto artístico pudiera ser nada, pero también puede ser todo. Porque hay personas que lo único que reciben es ese reconocimiento de saber que yo sé que a ti te dolió. Y que si a ti te dolió, me duele a mí, porque también me podría doler a mí en la distribución injusta de los dolores en la tierra. Entonces, quería compartir eso porque además es como desde una visión transversal de lo que nos pasa a todos como humanos, que somos tan infinitamente iguales y diferentes, pero que en lo que nos toca en lo profundo estamos todos unidos por esos hilos y principalmente por el arte, que es uno de los lenguajes que permite entregar justicia de una forma. Entonces yo creo que ese sentido profundo del arte en sus múltiples dimensiones y beneficios del ser humano, finalmente, resulta indignante que se nos arrebate la posibilidad de generar arte todos. De que todos, sin que nadie diga yo bordo mal, o yo pinto mal, o yo escribo mal, porque nadie lo hace mal, porque simplemente el hecho de hacerlo es conectarse con otro. Eso. Any other questions? Yeah? Do you want to, shall I bring it to you? ¿Alguna otra pregunta? ¿Te llevo el micrófono o quieres acercarte? I have a question for Lorna. Lorna, Tengo una pregunta para Lorna. Me gustó la frase en tu presentación cuando hablabas de los nudos en la red del movimiento feminista y quería pedirte que nos hablaras un poquito más sobre esto porque tuviste muy poco tiempo y me gustaría saber más de eso. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta, Jacqueline. Seré muy rápida ya que sé que hay otra pregunta en el chat. Pero creo que en los grupos de costura, y creo que esto también tiene que ver con toda clase o todo tipo de colectivo activista artístico que se conectan por redes y lo transversal. Y en estos grupos de costura yo observo estos diferentes grupos como si fueran nudos, pero que después se conectan entre ellas a través de países y fronteras. Este es un pequeño papel que me fue enviado y dice: querida Lorna, creo en el poder que tenemos, que tienen las mujeres por medio de las agujas para transformar realidades. Creo en el poder de la vida y la comprensión entre nosotros. Transformar realidades. Creo en el poder de la vida y el entendimiento entre nosotros. Abrazos. And I think of the knots and I think we're all. Yo creo en estos nudos y siento que estamos todos de cierta forma conectados con estos hilos. Y espero que esta conferencia esté incorporando los hilos diferentes del mundo de la arquitectura y diferentes disciplinas para ayudar con este aspecto transversal. Así que quisiera que ahora hiciéramos spotlight en Peter. Y había otra Lorna que tenía una pregunta. Lorna Cameron, ¿te gustaría que yo leyera tu pregunta? Lorna Cameron. Me parece perfecto. Lorna, we can't hear you at the moment. Lorna, no te escuchamos. Discúlpame, silencié. Estoy viendo el acceso a la justicia por medio de la arquitectura y materialidad de espacios legales. Me pregunto cómo tú sientes que la materialidad de los
monumentos y sus espacios son importantes para que sean accesibles a un nivel emocional. Bueno, doy respuesta inmediatamente. Ok, Laura, muchísimas gracias por esta pregunta. Me parece muy interesante y también una investigación fascinante la que estás haciendo, si interpreté correctamente tu mensaje. La respuesta corta es que no sé, porque estoy tomando el primer paso de este proyecto y ahora estoy tratando de mapear todos los monumentos en Chipre, que es algo que toma bastante tiempo. Estoy buscando mapearlo como una primera etapa y como una segunda etapa procuraré entrevistar a los parientes de los desaparecidos para entender su perspectiva y necesidades. Así que como yo lo veo en este momento es que es bastante complejo, dado que hay diferentes grupos de víctimas que tienen diferentes prioridades o percepciones de prácticas conmemorativas particulares o políticas de justicia transicional. Así que para algunos de ellos, los monumentos no son tan importantes como una búsqueda de la verdad y reconocimiento, que en algunos casos puede ser imposible, mientras que para otros, sé que algunas de las familias fueron los que iniciaron el proceso para poder colocar estos monumentos. Así que creo que para algunos tiene que ver con el hecho de que no tienen un cuerpo para poder hacer duelo, ya que siguen buscando el cuerpo de sus seres queridos. Así que están necesitando un espacio físico para tener esa materialidad. Esto para ellos es muy importante, tener un espacio donde puedan conmemorar a sus seres queridos, pero para otros no es tan importante, ya que ellos están buscando justicia o que los responsables por sus sufrimientos sean investigados y que tengan que sentarse ante la corte. Eso es lo que yo veo hasta el momento. Tendría que investigar más, pero si tú tienes alguna opinión en cuanto a cómo enfocar esto, estoy muy abierto a escuchar tus comentarios. Gracias. Something in the chat on that. Gracias. Voy a escribir algo en el chat sobre este tema para no ocupar más espacio. Gracias, Lorna. I've unmuted Peter if he wants to ask his question now. He abierto el micrófono de Peter si desea hacer su pregunta. Hola, muchísimas gracias por esta pregunta. Estoy hablando desde Kenia, un pueblo que se llama Kinyi. Quería hacerle una pregunta al presentador anterior. ¿Dónde está puesta esta exposición? Si es en un museo o no. Me pareció muy interesante y singular en cuanto al mensaje que se comunica en esta presentación. Muchísimas gracias. So this will be the last question. We'll just have Emma Shercliffe come up and respond. Esta será la última pregunta. Le pediremos a Emma Shercliffe que venga a contestar esta pregunta y después le pediremos que vuelva a compartir las referencias porque alguien lo solicitó en el chat. Solo quisiera agradecer a Eva y Hannah y todos los que nos ayudaron con el chat y con Zoom y a Liam que nos ayudó a resolver todos los problemas técnicos que sufrimos al principio. Muchísimas gracias a todos por participar y a todos los ponentes. Emma, ¿quisieras contestar la pregunta? Sí, gracias. Hola, Peter, y gracias por la pregunta. Asumo que estás refiriéndote a la imagen del trabajo empedrado en París. Esa obra puntual sigue estando en París con la comunidad. Es una obra que se terminó en el año 2006, así que fue hace unos 18 años. Y el grupo central de mujeres con las que trabajé en ese momento tienen esta alfombra. Como suele ser el caso con estos proyectos colectivos, no siempre cuentan con un hogar permanente para poderse exhibir. Es muy difícil, especialmente para piezas textiles, debido a la naturaleza del material. Se puede descomponer, se puede ensuciar. Hay algunos centros institucionales que quizás pueden ser reacios a mantenerlos permanentemente. Así que se fue rotando
entre los diferentes participantes involucrados en el proyecto y lo cuidamos en nuestras casas por un tiempo. Espero que esto conteste la pregunta. De hecho, esto nos lleva a otra pregunta interesante, es cómo podemos cuidar y archivar estas obras colectivas que a menudo están asociados con la cotidianidad de nuestras vidas domésticas y quién decide qué se guarda en el archivo y quién tiene acceso a dichos archivos para poder volver a ver la obra. Así que muchas gracias, Peter. Me dejas con esta reflexión. Y debo compartir la referencia. Thank you. Thank you, everyone. So we'll end there. And if I could Gracias a thank todos. Entonces, most of all our interpreters, Luce tenemos and the amazing job that they've done. bueno, queremos agradecer por el maravilloso trabajo que han hecho las intérpretes y agradecer a todo el trabajo de este involucramiento en diferentes idiomas. Muchas gracias a todos.